de esta crisis. Pero vayamos a los hechos, y por eso quisiera comenzar preguntándole al doctor Gómez de la Torre, ¿quién es el jefe actual de la DINI y quién lo ha nombrado? Porque la DINI es el órgano rector, es el cerebro de nuestro sistema de inteligencia, depende de la PCM y de una persona que fue nombrada por el señor Pedro Castillo. Es correcto, actualmente el cargo de Director Nacional de Inteligencia está en manos del general Wilson Barrantes, general de brigada en retiro del Ejército, que fue designado efectivamente luego de esta crisis, estas tensiones que habían entre la cúpula dirigencial del sector seguridad y defensa del gobierno, notorias por cierto, públicas. Y que conducieron a las declaraciones hechas por quien fue el jefe de la DINI, que pasó a ser colaborador eficaz y que denunció cosas que él sabía que había intentado hacer Pedro Castillo, entre otras, utilizar a la DINI y la comunidad de inteligencia al servicio de su impunidad. Sin duda, Fernando, sin duda, y en esto hay que ser claro, si bien es cierto que la Dirección Nacional de Inteligencia exhibía problemas estructurales, luego de 22 años de la caída del CIN, con 18 jefes de inteligencia, sin un plan específico de carrera del personal de inteligencia, con un manoseo permanente, con una inestabilidad, yo creo que el gobierno de Perú Libre contribuyó a, digamos, fagocitar, si cabe el término, lo poco que quedaba de institucionalidad en el órgano rector. Y efectivamente yo creo que, sin entrar a algo novelesco tipo John le Carré o qué sé yo creo que la Dirección Nacional de Inteligencia contribuyó mucho a la caída del régimen, no solamente por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, y porque además obviamente estuvo involucrado, hay una serie de indicadores, una serie de indicativos, hasta unos medio ya tipo novela de Frederick Forsyth, espía ruso de por medio, Daniel Stulin se dice. Entonces, claro, hay una desinstitucionalización del órgano rector y en mi opinión personal urge la designación de un nuevo director nacional de inteligencia que obedezca básicamente a los designios de la presidenta del Consejo de Ministros. Creo que la DINI debe reivindicar mucho algo que le falta muchos años, la capacidad de los analistas de inteligencia, el personal civil, las carreras de ciencia política, relaciones internacionales, sociología, antropología, que se convierta realmente la DINI en un órgano asesor estratégico del presidente y que no se pierdan estas minucias operativas, tácticas y obviamente en estos actos que han deslegitimado todo este proceso que ha costado tanto de hacer leyes, comisiones reformadoras y crisis sobre crisis. Por acá una serie de nombramientos y de presidencias extrañas. Lo concreto es que el señor Barrantes no es alguien en el que el actual primer ministro debería confiar. Barrantes, el jefe actual de la DINI, nombrado por Pedro Castillo. En mi opinión personal, el gobierno debería considerar seriamente ya el reemplazo del señor Barrantes y designar a una persona de confianza que pueda de una u otra manera alimentar la falencia que en mi opinión tiene el Ejecutivo de información estratégica, porque creo que el órgano rector hace muchos años ha caído en minucias tácticas operacionales. Hoy día la presidenta de la República, y no está mal por cierto, se está nutriendo de información en el ámbito táctico operativo de la DIGIMIN, de la DIRIN, de la DIRCOTE, de los órganos del Ministerio del Interior, pero como tú bien manifestaste, y obviamente también que hay un contexto regional que tiene que ver con la experiencia colombiana, chilena, 2021, 2019, también hay una visión estratégica que analizar. Y por eso que no es casual, permíteme, Fernando, que hoy día, el día de hoy, el propio ministro de Defensa, a quien hay que reconocer que por lo menos está mucho más proactivo que el PCM, mucho más proactivo. Parece el primer ministro. Exacto, es una especie de PCM inspector, pero sí creo que ha habido algo positivo, la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el COSEDENA. ¿Por qué? Porque en ese COSEDENA no solamente está el ministro de Defensa o el jefe del Comando Conjunto, también está el jefe de la DINI y también está la Canciller de la República, porque esta es una crisis de magnitud tal que también tiene un frente externo. Bueno, lo hemos visto claramente con el pronunciamiento de 4 países amigos, ¿no? Así es, exactamente. Y cómo Petro recula, porque al principio Gustavo Petro, influenciado obviamente por el presidente mexicano López Obrador, inicialmente, ¿qué dijo? El presidente Castillo se ha equivocado en los métodos, pero ahora ha reculado. Y termino el apunte de Fernando. Qué lástima me da ver al canciller mexicano Ebrard quebrando los principios de la doctrina Carranza y de la doctrina Estrada, los principios fundamentales de la política exterior mexicana de no intervención, al decir que hoy día la relación con el Perú está en pausa.
Da pena realmente este contenido discursivo de la política exterior mexicana que da un giro histórico a lo que tanto tiempo México labró en la región sobre el principio de no intervención y no injerencia de asuntos internos. De tal manera que también la canciller Gervasi tiene un rol muy importante en este momento, en este frente externo que tiene de estos países. Hay otros que han actuado, vale decir, hay otros que son los países europeos, pero por lo pronto los es. Estados Unidos Exacto. y la ONU, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, acá hay un puzzle que no solamente debe ser visto en un ámbito estrictamente de orden interno, de orden público, de amenazas específicas, sino también una dimensión regional externa que incide. Y para eso tenemos una Cancillería, con la embajadora Gervasi, y una Dirección Nacional de Inteligencia que urge rápidamente, ya no quiero decir reforma, porque esa palabra la ven usando hace años, sino una reingeniería, una refundación, porque es evidente que necesitamos de información precisa y oportuna, útil para el tomador de decisiones. Ahora, está claro que el Estado no ha contado con la inteligencia en tiempo oportuno y ha sido sorprendido por la magnitud de las protestas y de la violencia y la multiplicidad de casos en nuestro territorio. Sí, ha habido ahí una falta clara de inteligencia. Hay una falta clara. Y entre las cosas, ¿por qué, Fernando? Porque tú no puedes construir institucionalidad de inteligencia con purgas y pugnas. Purgas y pugnas. Lamento decir, porque yo estimo mucho a mi institución, yo he trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia hace muchos años, como primer director civil a mucha honra de la Escuela de Inteligencia, pero lamento decir que sea, en algunos casos, no en todos, cesado a personal que tenía años, eran lo que los americanos llaman los desk officers, especialistas en temas, sin ton ni son, se ha desarticulado, se ha perdido mucho analista. Se le ha querido poner al servicio de la impunidad de Pedro Castillo, hablemos claro, ¿no? Bueno, lamentablemente parece que todo apunta a eso. De acuerdo. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que corresponde hacer a la DINI? En fin, pongámonos en la hipótesis de que su jefe puede durar un poco todavía, aunque se debería nombrar a alguien de toda confianza en sus comisiones democráticas, pero cuando tenemos certeza de los nombrados por Pedro Castillo. ¿Qué debería hacer en estas circunstancias, puesto que mañana entra en vigencia un estado de emergencia que ha sido una necesidad impuesta porque la policía se ha visto desbordada y ha sido falta recurrir a esta medida, que es una medida radical, que da un mayor protagonismo además a la Fuerza Armada? Bueno, es complicada la pregunta y esa es, como dicen coloquialmente, la pregunta del millón. Definitivamente hay que revisar bien a quién se colocaría como director nacional de inteligencia, qué equipo lleva de analistas. Es posible, Fernando, que el gobierno, el ejecutivo, se vea obligado a, digamos, corto o mediano plazo, pedir facultades delegadas para reformar rápidamente vía decreto legislativo, porque no por ley ordinaria congresal, porque eso en este momento me parece irreal, el marco normativo de inteligencia, darle una estabilidad en el sentido de lograr un plan general, un plan laboral en general, de estabilidad laboral, que no lo hay hoy día, un plan que le dé cierta estabilidad y no esta cantidad de purgas y de ceses. Y luego, obviamente, de una u otra manera, canalizar la posibilidad de reclutar analistas, básicamente que le dé una mayor visión de prospectiva estratégica y no tan minuciosa, porque esa labor se la puede dar la policía. Entonces creo que hay algunas tareas pendientes, tanto normativas, legislativas, que el gobierno debería encarar en este momento. Y pero también la policía tiene recursos de inteligencia actualmente reales, porque hemos visto que han habido problemas también ahí. Hemos visto que han habido generales que aparentemente habrían pagado coimas para ascender y que hay dudas, ¿no es cierto?, de a quién tienen lealtad o no. Sin duda, hay esa preocupación, pero yo creo que la policía, el Ministerio del Interior, tiene dependencias como la DIRCOTE, la DIGIMIN, que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIRIN, que pueden en este momento, y creo que lo están haciendo, dar buena inteligencia táctica, operativa, puntual. Pero yo creo que lo que tiene que hacer la DIN es un gran marco estratégico interno y externo general, ¿no? Comparativo también. Eso es el mediano y el largo plazo. Exacto. Pero acá estamos ante días de urgencia. Yo por eso quiero que me explique qué implicaciones va a tener que entre mañana en vigencia el estado de emergencia a nivel nacional. Bueno, sin dudas que la inclusión de la Fuerza Armada y de la Policía era evidente que tenía que hacerse, no había otra.
Creo que el gobierno probablemente no calibró el hecho de que esto venía ya con un manual preestablecido, es decir, vacancia del presidente y obviamente protesta social. Había que encararlo de una manera muy rápida. Creo que hay también que dar pasos rápidos en el Ministerio de Defensa. Ahí hay también una burocracia que tiene que ponerse, coloquialmente hablando, las pilas, designar nuevos viceministros de Defensa con mayor proactividad. Es un escenario ciertamente complicado. En la PCM también entiendo que se han dado algunas designaciones referidas al Viceministerio de Gestión Territorial, que es fundamental, los conflictos sociales, la prospectiva, etcétera, y todo dependerá mucho del estilo y del perfil que, desde mi punto de vista, necesita el gobierno de nombrar un nuevo director nacional de inteligencia. De acuerdo, pero ha mencionado otras funciones, como el viceministro de Gobernanza Territorial, que es el viceministro de la PCM. Correcto. Ya hay uno en funciones. Sí, es correcto. No tengo el nombre en este momento, no tengo el apunte, pero efectivamente se ha hecho un cambio. Yo creo que es un cambio interesante. La PCM necesita de mucha proactividad y de mucha información. Recordar que también la DINI está adscrita funcionalmente a la presidencia del Consejo de Ministros y necesita información particularmente de conflictividad social y de campos no militares de la seguridad. Pero también hay que hacer cambios en el Ministerio de Defensa, en esa estructura, que yo creo que desde mi punto de vista no es la mejor. Sí, no, pero todas esas son cosas de mediano y largo plazo. Lo que me interesa es saber cómo vamos a aprovechar estos 30 días de emergencia para ver si se apacigua el país. Porque si no se apacigua el país rápido, pues tendremos dificultades crecientes, sociales y económicas. Hay mucha gente que está perdiendo su empleo, hay muchas personas que no pueden llevar lo que producen porque los caminos están cerrados, hay un turismo paralizado. Todo eso tiene que cesar cuanto antes. Entonces, lo que yo quería preguntarles es si desde ya, aunque no sea yo profesional, podemos detectar que hay algún patrón de comportamiento de parte de los movimientos de protesta y de violencia en las diversas regiones. Por ejemplo, vinculado a la minería ilegal. Sin duda que hay una conjunción de amenazas y hay una conjunción de elementos que hay que desbrozarlos. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la sincronización de estas amenazas y qué tan sincronizados están. Y esos fueron los grandes problemas de falta de prospectiva que tuvieron los chilenos en su 18 de octubre del 2019, porque culparon simplemente a un batallón chavista que se había infiltrado de 1000 personas y esto fue inmediatamente recusado por el propio general Iturriaga. Tú debes decirte, no estoy en guerra, y aquí hay un tema social más complicado. Acá se entrelazan muchas cosas. El general contradijo lo que dijo. Así es, que hoy día además es comandante en jefe del ejército chileno, ¿no? de Boric, lo contradijo. Entonces, no tener visiones superficiales, porque acá hay muchas cosas entrelazadas, El caso colombiano, permíteme también, por una razón muy simple. En el caso específico colombiano, una de las grandes batallas de la conflictividad que hubo, que arriba Bogotá, Cali y Medellín, era la reforma tributaria, que hoy día es el caballo de batalla de Petro. Es decir, hay que desbrozar con mucha finura hasta qué punto de vista, cuál es el equilibrio entre las reales demandas sociales, que deben haber sin duda, y desbrozar estos movimientos, estos nexos, estos contactos. Concretamente, minería ilegal, vuelvo a la pregunta, porque habíamos visto hace unos meses una cantidad de muertos con el uso de armas sofisticadas, armas de guerra, y sicarios transportados desde Lima hacia una zona de minería informal o ilegal, usted recordará, en el norte de Arequipa, ¿no? Correcto, y además esa amenaza está prevista en el Plan de Inteligencia Nacional, ¿no? Que es el documento fundamental por el cual el sistema de inteligencia y el órgano rector hacen su trabajo específico, concreto y técnico. Entonces yo creo que hay muchas tareas pendientes, dependerá mucho de la habilidad del presidente del Consejo de Ministros para conjugar todos estos vectores, elegir a las personas elegidas, y lo que definitivamente necesite mucha celeridad para poder ordenar mucho este panorama, que en mi concepto es ófrico. Ahora bien, hay pocas personas capturadas cuya identidad conozcamos. Hoy ha habido una persona que ha disparado, que ha lanzado piedras contra carros de la policía. En fin, hay delitos mayores que se han cometido. Necesitamos que la policía capture a gente y conocer la trayectoria de la gente y cómo ha llegado a hacer eso, financiado cómo, de dónde viene, con qué contactos políticos. Sí, sin duda. Yo creo que sí, permíteme decirte que yo sí percibo que hay un trabajo táctico, operacional interesante de la policía. No es malo para nada. ¿Dónde ha dado buenos resultados? Sí, yo creo en la identificación de algunos cabecillas que ya se sabe perfectamente que están detrás de estas protestas, en algunos casos, yo creo que sí. ¿En qué regiones? En el sur.
básicamente en el sur, que además ya se tenía, hay mucha información, hay mucha también lo que se llama inteligencia básica. Pero repito, Fernando, no nos perdamos en el árbol, sino que también veamos el bosque, veamos las aristas y veamos la capacidad que hay para responder, porque la tarea que tiene en el momento el gobierno es muy complicada en el sector defensa, interior, DINI, presidencia del Consejo de Ministros. Tienen que articular un grupo muy bien afiatado en términos de intersectoriales, ¿no? Para poder dar respuesta a este fenómeno que no puede ser analizado de una perspectiva tan superficial. Bueno, tomamos nota entonces de esa frase que nos ha citado usted. Esto no es una guerra, estamos más bien ante la necesidad de un trabajo de inteligencia. Correcto. El tema pasa entre peruanos. Así es. Hay reclamos que son aprovechados por personas que tienen intereses políticos. Así todo lo es. cual naturalmente desemboca en que Pedro Castillo recupere, según quieren sus seguidores, el poder. Y sabemos que eso no va a suceder. Esa es la gran diferencia que hay con el fenómeno colombiano y chileno. El fenómeno colombiano y chileno pavimentó el caso para la llegada de Boric y de Petro. En este caso se trata, aunque el objetivo es el mismo, todo parece ser, pero es un presidente saliente, pero también con un potencial, que ya sabemos quién es, el antaurismo, Movadef, etcétera, que es una suerte de pieza de recambio, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el análisis. ¿Cómo se explica que el antaurismo haya expresado cierta clemencia hacia Dina Boluarte? Bueno, no lo sé. Cierto sector, por lo menos, del antaurismo, porque parece que hay pleitos internos también ahí. Correcto, sí. Hay que tomar cuidado, con mucho cuidado también. El antaurismo es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno antropológico, sociológico, ya lo sabemos. Parte de la responsabilidad de los analistas de inteligencia de campos no militares, reivindicar mucho al analista de inteligencia como columna vertebral de un servicio tan venido a menos en estos últimos años. Pero sí, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la visión del antaurismo hay temas tácticos y temas estratégicos, combinan muy bien los métodos de lucha política y obviamente hay que poner en los zapatos de ellos, que es la labor que tiene un analista de inteligencia. Bueno, ojalá que tengamos una institucionalidad al servicio de conocer cuáles son los enemigos de nuestra democracia. Exacto. Que de eso se trata con inteligencia. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches. Gracias.